gozo tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. Yo le voy a invitar a que por favor abra su Biblia este domingo en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer ahí algunos versículos de este pasaje. Jeremías, capítulo 1. Cuando usted lo encuentre, diga un fuerte amén para saber que podemos leerlo. Si está Jeremías en su Biblia, se lo aseguro. Jeremías capítulo 1. Está antes de Jeremías capítulo 2, no se pierda. Ya casi llega. Muy bien, Jeremías capítulo 1. Vamos a leer primero de los versículos 4 al 9 y después vamos a leer de los versículos 17 al 19. Jeremías capítulo 1. Vamos a leer primero de los versículos 4 al 9 y después vamos a leer los versículos 17 al 19. Voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Yo le pido que por favor siga con su vista la versión que usted tiene en sus manos. La palabra del Señor dice: el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. De ahí nos vamos al versículo número 17. Levántate y prepárate para entrar en acción. Repita estas palabras conmigo. Levántate y prepárate para entrar en acción. Una vez más, levántate y prepárate para entrar en acción. Ahora dile a tu vecino, levántate y prepárate para entrar en acción. Dice la palabra del Señor: ve y diles todo lo que te ordené decir, no les tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Para los que toman nota del mensaje, tome por favor el título de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir con usted el día de hoy. El título es Cielos abiertos de su favor. Cielos abiertos de su favor. Como usted sabe, hemos estado hablando acerca de los cielos abiertos, diferentes formas en que nosotros podemos experimentar los cielos abiertos de Dios sobre nuestras vidas, diferentes aspectos que Dios nos ha hablado a lo largo de este año. Y también hemos estado hablando acerca de las llaves del reino, hemos estado hablando de todas esas claves, todos los principios de vida, ordenanzas que Dios nos ha dado a través de su palabra a nosotros que somos sus hijos. Y con esas llaves del reino nosotros podemos acceder a todas las cosas que Dios tiene reservadas en el cielo para que podamos cumplir nuestro propósito y nuestro destino en Dios, aquí en la tierra.
Hemos hablado acerca de las llaves del reino que se usan aquí en la tierra, pero que tienen una repercusión en el cielo, una reacción en el cielo. Y hemos hablado de todos estos recursos ilimitados que Dios tiene disponibles para nuestra vida. Y hemos también hablado lo importante que es que tú y yo estemos posicionados para la bendición. Qué importante es que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones estén en correspondencia con el cielo para poder experimentar precisamente esos cielos abiertos. Y el tema de hoy, en este tema de hoy, yo quiero compartir con usted algunas cosas muy, muy importantes que yo estoy seguro van a tocar nuestro corazón, como lo hizo el Señor la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo desarrollar una fe inconmovible. Y una de las cosas que tenemos que aprender respecto de la fe, no solamente es creer que Dios cumplirá sus promesas, como lo vimos la semana pasada, que Él es poderoso y Él es capaz de cumplir lo que Él nos ha prometido, de que Él es capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer. También yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a creer, a dar un paso más y a creer que Dios nos ha dado ya lo que necesitamos para poder tener éxito en la vida, para poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Es muy fácil enfocarnos normalmente en lo que no tenemos. Yo escucho a muchas personas enfocarse en lo que no tienen. Y no solamente se enfocan en lo que no tienen, sino que siempre se están quejando por lo que no tienen, o siempre están hablando o declarando con su boca su incapacidad o la falta de cosas que ellos consideran que necesitan para cumplir su destino en Dios. Y hay personas que piensan y dicen continuamente que no tienen el talento que se necesita, que no tienen los dones que se necesitan, que no tienen los recursos que se necesitan. Escucho a personas que hablan acerca de que no tienen la experiencia o no tienen la formación o no tienen la educación o no tienen la personalidad que les gustaría tener o que ellos piensan que necesitan. Y el problema de esta manera de pensar, de esta actitud y de esta manera de pensar y de esta manera de hablar, es que sin darnos cuenta nos estamos saliendo de estar posicionados para la bendición que ya Dios tiene para nosotros. Cada vez que pensamos de esta manera, cada vez que tomamos esta actitud, cada vez que hablamos así respecto a las cosas que consideramos que no tenemos, nos estamos alejando cada vez más de estar en la posición donde Dios quiere usarnos y donde Dios quiere bendecirnos. Una vez más, yo creo que es muy importante que estemos posicionados para experimentar la bendición sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Pero son a veces nuestros pensamientos, nuestras palabras y actitudes las que hacen que nosotros nos alejemos de ese lugar de bendición. Recuerdo hace algunos años que prediqué algún mensaje que decía: yo quiero estar donde está la bendición, yo quiero estar donde está la unción. Y nosotros tenemos que asegurarnos de estar en donde Dios quiere que estemos para poder usarnos y para poder bendecirnos. Y la semana pasada, como yo le comentaba, hemos estado estudiando o hablamos acerca de una fe inconmovible en Dios. Pero también yo creo que tenemos que ir un poco más allá y tener fe y creer que Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos para ser bendecidos. Creer que estamos equipados por Dios, creer que estamos capacitados por Dios, creer que Dios nos ha dado el talento que necesitamos, que Dios nos ha dado los recursos, los dones y la personalidad que necesitamos para cumplir con nuestro propósito y nuestro destino, para tener éxito en la vida, para poder ser usados para la gloria de Dios. Muchas personas oran a Dios y no solamente se enfocan en lo que no tienen, sino que empiezan a pedirle a Dios: Señor, dame más talento. Y yo te quiero decir que tú ya tienes el talento que necesitas. A veces estamos pidiendo por cosas que Dios ya nos ha dado. En este pasaje que leímos, lo vamos a analizar más adelante, Jeremías capítulo 1. Jeremías le dice al Señor:
Señor, pero es que yo no sé hablar, es que yo no tengo la experiencia. Y empezó a poner todos los argumentos y todas las razones por las cuales él no podía ser un profeta, un vocero de Dios para la tierra. Pero fíjense cómo le contesta el Señor: antes de que tú ni siquiera hubieras nacido, aun cuando estabas tú en el vientre de tu madre, yo ya te había apartado, yo ya te había santificado, yo ya había puesto en ti todo lo que necesitas para poder cumplir mi propósito en tu vida. Y eso es lo mismo que Dios te quiere decir a ti y a mí hoy. Todo lo que tú necesitas, ya Dios lo ha puesto en nosotros. Y muchas cosas aún, dice la Escritura, desde antes de que nosotros siquiera hubiéramos nacido, aún cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Jeremías capítulo 1 es uno de mis pasajes con los que más yo me identifico cuando yo recibí el llamado al ministerio. Hay varios pasajes, pero este en particular es de los más fuertes con los cuales yo me identifico cuando Dios me llamó al ministerio. Voy a comentar de esto más adelante. El punto es que tenemos que aprender a usar lo que ya Dios nos ha dado. En lugar de enfocarnos en lo que creemos que no tenemos o en lo que sabemos que no tenemos, deberíamos entonces mejor reconocer lo que sí ya Dios nos ha dado y empezar nosotros a usarlo. Y estoy seguro que Dios nos llevará al lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Una de las cosas que yo he aprendido, hermanos, en la vida, en el ministerio, es esto: no es la cantidad de talento que tú tienes, no es la cantidad de recursos, no es la formación o la experiencia que tú tienes lo que marca la diferencia. Es la unción de Dios sobre tu vida, sobre lo que Dios te ha dado, lo que puede marcar la diferencia, lo que Dios puede usar para su gloria y para bendecirte. No es la cantidad de recursos, no es la cantidad de talentos, ni siquiera la cantidad de dones. Es la unción de Dios sobre tu vida. Eso es lo que marca la diferencia. Tú puedes tener un gran problema, o puedes estar en este momento enfrentando un gran problema. Puede ser que tú estás delante de un gran desafío. Y Dios puede usar algo común, algo sencillo, algo que está en ti, algo que Dios te ha dado, que a tus ojos pudiera ser insuficiente o no ser lo que se necesita, pero Dios puede usarlo para darte la victoria. Vemos este caso en la historia de Sansón. No hace mucho hablé acerca de Sansón y le comentaba aquel momento en que Sansón fue rodeado por un gran ejército. Dice la palabra de Dios que este inmenso ejército lo había rodeado y Sansón no tenía armas, Sansón no tenía protección, Sansón estaba en total desventaja porque era todo un ejército. Estábamos hablando, si mal no recuerdo, como de 3,000 personas, un ejército que se había venido en contra de Sansón. A los ojos humanos, de la lógica humana, pues Sansón estaba totalmente indefenso. Cuando Sansón volteó a ver, ¿no?, pues él no tenía una espada, no tenía armamento, no tenía una armadura, no tenía forma para poder defenderse, para poder enfrentar a este ejército. Él pudo haber pensado: Señor, necesito una espada. Señor, lo que necesito es una armadura. Señor, lo que necesito es un escudo, lo que necesito es una lanza. Pero cuando él volteó a ver lo que había cerca, lo que había cerca de donde él estaba, lo único que él encontró fue la quijada de un asno, la quijada de un animal. Cuando Sansón tomó esa quijada, Sansón no menospreció lo que tenía ahí. Él pudo haber pensado en todas las cosas que no tenía. Él pudo haber pensado en todo el armamento o protección que no tenía. Pero él vio esta quijada de asno, que yo le aseguro que no estaba ahí por casualidad. Y no la menospreció, sino que dice la Biblia que él tomó la quijada
del animal en su mano. Y aunque esa quijada era algo común, bastante común, la palabra del Señor dice que se convirtió en algo extraordinario cuando Dios sopló sobre Sansón y lo ungió para enfrentar a ese ejército con una quijada de un animal. ¿Cuál es la enseñanza en esto? No tienes que ser más grande, no tienes que ser más fuerte, no tienes ni siquiera que ser más talentoso para vencer los obstáculos, para poder sobreponerte a los desafíos de esta vida. Simplemente tienes que honrar a Dios con tu vida. Si tú honras a Dios con tu vida, yo te aseguro, tienes la fuerza y tienes el poder más extraordinario del universo operando en ti. La Escritura dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que actúa en nosotros. No necesitas más que proponerte honrar a Dios en todas las cosas en tu vida. Y Dios sabe cómo usar algo ordinario de formas extraordinarias. ¿Sí estoy siendo claro con esto, hermanos? Entonces, Dios nunca te pedirá hacer algo, escuche muy bien esto, Dios nunca te pedirá hacer algo sin darte la capacidad para hacerlo. Lo voy a repetir, Dios nunca te pedirá algo sin darte la capacidad para hacerlo. Entonces, cuando Dios te ha llamado a hacer algo, tú ponte de acuerdo con Dios y ten la confianza de que Dios ya te ha dado y que Dios te dará todo lo que tú necesitas. No vayas por ahí diciendo o expresando, declarando con tu boca, pues es que no tengo la suficiente fuerza, es que no tengo la suficiente salud, es que no tengo los recursos, es que no tengo la experiencia, porque normalmente nos enfocamos una vez más en todo lo que no tenemos. En lugar de eso, tú declara, yo estoy ungido por el Señor, yo estoy capacitado para hacer lo que Dios me ha pedido hacer. Dios me ha equipado con lo que necesito para cumplir su propósito en mi vida. Dios me ha dado todo lo que necesito para poder tener éxito. En otras palabras, yo tengo en Cristo todo lo que necesito. Esa debe de ser tu declaración. En lugar de estar hablando de todos los no, mejor empieza a declarar el sí más poderoso que tenemos en nuestra vida. El amén más poderoso que tenemos en nuestra vida, como lo escuchamos en la oración, si Dios está con nosotros. Tengo en Cristo todo lo que necesito. Repítalo conmigo, yo tengo todo lo que necesito en Cristo, dígalo. Tengo todo lo que necesito en Cristo. Ustedes conocen muy bien la historia cuando toda una multitud había seguido al Señor para escucharlo predicar. Y dice la palabra que llegaron a un lugar donde habían multitudes, miles de personas. Se llegó la tarde, casi la noche. Muchas de esas personas habían caminado todo el día para poder escuchar al Señor. Y ya estaba la gente hambrienta, ya estaba la gente cansada. Y el Señor le dijo a sus discípulos que alimentaran a la multitud. Y ustedes recuerdan cuál fue la actitud y la manera de pensar de los discípulos. En pocas palabras, lo que dijeron es imposible. Lo que dijeron fue, esto que nos estás pidiendo hacer, Señor, es imposible. No hay forma en que nosotros podamos dar de comer a toda esta multitud. En algún momento ellos perdieron la confianza de que Jesús podía proporcionar el alimento para todos ellos. No sé en qué momento, como sucedió con Pedro cuando vio la tormenta y empezó a hundirse, no sé en qué momento los discípulos dejaron de ver al Señor para empezar a ver las circunstancias, para empezar a ver las multitudes, para empezar a ver la necesidad.
y dejaron de ver al Señor que podía proporcionar lo necesario para suplir esa necesidad. Y el Señor simplemente les había dado la instrucción: denles ustedes de comer. Así es que ellos dijeron: no hay la forma, es imposible. Y empezaron a decirle al Señor Jesús precisamente todas las excusas por las cuales no era posible alimentar a la multitud. Yo me imagino que el Señor Jesús, mientras ellos estaban hablando, diciéndole todo lo que no tenían, todo lo que no se podía hacer, porque no había el dinero, porque no había panaderías, porque no había pescaderías abiertas, porque estaban muy lejos, porque eran miles de personas, porque no había dinero que alcanzara. Después de estar escuchando todas las excusas y todo lo que los discípulos le estaban diciendo al Señor Jesús, como si el Señor Jesús no hubiera estado ahí, como si el Señor no conociera la condición o la situación que estaban viviendo, llegó un momento en que el Señor finalmente dijo: ustedes me han dicho hasta ahora todo lo que no tienen. Ustedes me han dicho hasta ahora todo lo que no, aparentemente no se puede hacer. Dejen de decirme lo que no tienen y mejor díganme qué es lo que sí tienen. Usted conoce la historia. Los discípulos dijeron: Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Ellos miraron lo que tenían y lo descartaron porque creyeron que era poco, que era insuficiente. Se puede decir que lo menospreciaron. Y la realidad, hermanos, es que así muchos hablamos y pensamos. Muchos así reaccionamos. Empezamos a hablar y a decir todo lo que no tenemos, en lugar de considerar lo que sí tenemos, lo que Dios sí ha puesto en nuestras manos. Finalmente, ¿qué dijo Jesús? Ya no pongan excusas y tráiganme lo que tienen. Ya no pongas más excusas, trae lo que tú tienes. Y eso es precisamente el mensaje de hoy. Y eso es lo que Dios quiere decirnos a ti y a mí hoy. Pon tu vida, pon tus sueños, tus talentos, lo que sí tienes en sus manos. Pon lo que tú tienes en sus manos. Tú y yo conocemos la historia. Jesús tomó con las manos los panes, los peces, oró. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la Escritura que todo fue multiplicado. Todo fue multiplicado y de alguna manera miles fueron alimentados ese día y aún sobró. Porque yo quiero decirte que cuando Dios interviene, Él hace las cosas de una manera poderosa, sobreabundante, mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. Esta es la forma en cómo Dios hace las cosas cuando tú y yo aprendemos a poner lo que tenemos en sus manos. Yo te aseguro que si tú entregas a Dios lo que tú tienes, el Señor lo va a multiplicar. Te lo puedo garantizar. Puede parecer que tienes poco, puede parecer que es insuficiente, que es pequeño. Y obviamente cuando tú estás enfrentando un reto, cuando estás enfrente de un problema grande, ves el tamaño del problema y ves lo que tienes y consideras que es poco, que no es suficiente, y muchas personas tienden a menospreciarlo, a no considerarlo. Yo quiero decirte que cuando tú piensas así, tú siempre vas a estar viviendo bajo el temor, porque ves el tamaño del problema y ves lo que tú tienes y es lógico que te vas a intimidar. Es lógico que vas a tener temor. Yo quiero decirte en este día que Dios tiene capacidad de tomar lo poco o lo que muchos consideran pequeño y hacerlo mucho y multiplicarlo y hacerlo más que suficiente.
Dios no está buscando, hermanos, personas súper talentosas. Dios lo que está buscando es personas que no le pongan límites a Dios. Es lo que el Señor está buscando. Personas que no le pongan límites a Dios. Que crean que Dios puede mostrar su bondad de una forma sobrenatural. ¿Qué fue lo que sucedió cuando David enfrentó a Goliat? Lo único que David tenía era simplemente su resortera, una honda y 5 piedras. Eso era todo lo que David tenía. Cuando Saúl vio a David de primera instancia, lo menospreció por su edad, por su tamaño, por su falta de fuerza, por su falta de experiencia y capacidad. Aún Saúl quiso prestarle parte de su armadura y de su armamento para que David lo fuera protegido a pelear a ese gigante. Y dice la Biblia que David, humilde, finalmente intentó hacerlo, pero ni siquiera podía caminar porque le pesaba demasiado la armadura de Saúl. Cuando los hermanos de David vieron a David, se burlaron de él. Cuando el ejército vio a David, se burlaron de él, lo menospreciaron. Porque ellos vieron el tamaño de gigante, vieron el tamaño del ejército filisteo y vieron a David, que era el único que se había ofrecido para pelear en contra del gigante, y lo tuvieron por poco. Pensaron, esto no es suficiente, esto es demasiado pequeño, esto no sirve. Pero David se dio cuenta que en esa honda, en esa resortera y en esas 5 piedras, algo común, una resortera y 5 piedras, Dios le había entregado parte de su destino. Cuando David usó lo que tenía, honró a Dios y puso su vida y lo que él tenía en las manos de Dios y derrotó a ese gigante, ahora sí las multitudes gritaron, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Nada más había matado uno, pero ese uno valía como 10,000, hermanos. Lo extraordinario, lo sobrenatural, con algo pequeño, con algo común. Cuando tú entiendes que Dios, el Dios que te llamó, porque todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios, todos los que estamos aquí hemos sido elegidos por Dios, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y cuando tú entiendes que el Dios que te ha llamado es el mismo Dios que ya te ha equipado y que es el Dios que te ha capacitado y que te ha dado todo lo que tú necesitas, entonces tú ya no puedes vivir bajo temor. Dice la Biblia que fue David el que corrió en contra de Goliat. Él salió no solo a enfrentarlo, sino él salió corriendo en contra de él. Yo puedo decirte que cuando tú entiendes este principio, ya no andarás corriendo del enemigo. El enemigo saldrá huyendo delante de ti. Yo recuerdo cuando Dios me llamó para iniciar el ministerio de Casa Restauración. Yo recuerdo que le dije al Señor todas las razones por las cuales yo no podía hacerlo. Yo recuerdo perfectamente diciéndole al Señor todo lo que no tenía, todo lo que me faltaba.
lo que yo veía en mí y lo que yo tenía en el momento, que yo lo consideraba algo poco, insignificante. Pero también recuerdo cómo el Señor me habló y me hizo entender que Él no estaba interesado en eso. Recuerdo claramente cuando el Señor lo único que me dijo fue que yo hiciera lo que yo podía con lo que Él me había dado, que utilizara lo que sí tenía, que dejara de hablar de todo lo que no tenía yo o lo que no veía en mí, sino que lo usara. Y entonces tuve que dar un paso de fe. Y di un paso de fe con un poco de capacidad, un poco de talento, un poco de experiencia, con pocos recursos, con muy pocas personas. Pero después de todos estos años ahora entiendo que aunque no tenía mucho, tenía exactamente lo que se necesitaba. Aunque quizás a los ojos de los demás y a mis propios ojos no había mucho o tenía poco, tenía exactamente lo que se necesitaba para hacer lo que Dios me había pedido hacer. Una vez más, cuando tú entregas a Dios lo que tú tienes, Él toma lo poco y puede hacer tanto con Él. Puede multiplicarlo. Deja de decirle a Dios lo que no tienes. Y mejor, úsalo. Puede que no sea tanto como otros tienen. Puede, amados, que tú ves a otras personas y ves lo que tienes y tú piensas, es que no es tanto como lo que otros tienen. Y yo puedo decirte hoy, eso está bien. Eso no tiene por qué preocuparte, porque tú tienes una carrera para correr y ellos tienen otra carrera para correr. Tú no tienes que tener envidia de lo que otros tienen, porque si Dios te diera a ti lo que otros tienen, en lugar de ayudarte, eso sería un obstáculo en tu vida. Tú tienes que aprender que estás ungido no para ser otra persona, estás ungido para ser quien tú eres. Estás ungido para hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. Estás ungido para llevar a cabo el ministerio que Dios te ha pedido hacer a ti. Así es que no tienes por qué mirar a otros o lo que otros tienen. Enfócate en lo que tú sí tienes. Y enfócate en lo que Dios te ha ungido para hacer. No se crea, a veces llego aquí o me levanto o estoy aquí predicando con ustedes o en otros lugares y yo me pregunto de repente, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que llegamos hasta donde estamos hoy? ¿O cómo he llegado hasta donde ahora estoy? Todavía me falta mucho, pero ¿cómo ha sido que hemos llegado hasta aquí? Cielos abiertos de su favor, cielos abiertos de su bondad, porque la palabra de Dios dice, no es con fuerza, no es con poder, sino con su Santo Espíritu. Así es que, hermano, puede ser que tú estás enfrentando un gran problema, puede ser que tú estás enfrentando un gran desafío y tienes una fe pequeña. Yo quiero decirte que no necesitas tener una gran fe, necesitas utilizar la fe que tú tienes. El Señor Jesús lo dijo, que si teníamos fe, aunque fuera como la del tamaño de un grano de mostaza, esa fe movería montañas. El Señor no habló de que tuviéramos tú y yo, que fuéramos grandes héroes de la fe, o que fuéramos conocidos por ser grandes hombres y mujeres de fe. Lo que el Señor dijo fue
si tú tienes fe, no importa el tamaño de la montaña, si tú tienes fe, aunque sea poca, úsala. Porque si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú dirás a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. Amén. Nada es imposible para Dios. Si tú te pones de acuerdo con Dios, usando incluso una fe pequeña, Dios puede hacer cosas grandes, hermanos. Así es que tú no puedes andar cabizbajo, como dicen por ahí, triste y meditabundo. Tú no puedes andar encorvado, con cara de impotencia, intimidado. Tú no puedes ir por ahí hablando negativamente, quejándote por lo que no tienes. Tú tienes que levantarte cada mañana y tienes que levantarte hoy. Como lo leímos hace un momento ahí en Jeremías. Levántate y prepárate para entrar en acción. Levántate. Eso significa alístate. En la Biblia hay una frase que dice, ciñe tus lomos. Eso se refiere a ponte erguido. Prepárate. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu actitud. Ponte de acuerdo con Dios. Y levántate en una actitud de ser fuerte en Cristo. Levántate como lo que eres, un ungido de Dios. Tú estás capacitado, tú estás bendecido, dice la Biblia, con toda bendición espiritual. Hermanos, si tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿qué más podemos necesitar? Tenemos todo lo que necesitamos. Entonces no andes por ahí con la cabeza baja, con una actitud de derrota, con palabras de derrota. No estés diciendo o repitiendo lo que no tienes. No estés declarando continuamente, no tengo la fuerza, no tengo la fortaleza, no tengo la experiencia, no tengo los recursos, no puedo hacerlo. Perdóname que te diga esto, pero no te comportes como un fracasado. Tú eres un hijo del Dios Todopoderoso. No te comportes como un derrotado. Tú eres más que vencedor en Cristo. Así es que tienes que levantarte cada mañana, ponerte derecho y declarar, Señor, tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Allí en Éxodo capítulo 4, 3 y 4, no lo busquen, se narra la historia de cómo Dios llamó a Moisés. Este es otro de los pasajes que me identifican en mi llamamiento. Y la palabra del Señor dice que no solo una, no solo dos, sino hasta 3 veces Moisés se atrevió a desafiar a Dios, diciéndole las razones por las cuales él no podía hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y en Éxodo capítulo 4 dice la palabra de Dios en el versículo 1, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Fíjense cómo lo dice esta versión. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Entonces contestó Moisés, una vara de pastor. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Dios le está mostrando aquí en este pasaje a Moisés que Moisés tenía todo lo necesario.
Parecía algo ordinario, parecía algo insignificante. Era solamente una vara de pastor. Pero Dios le dijo, usa lo que tienes. Yo voy a hacer el resto. Y si usted analiza en la Biblia todos los versículos, todos los pasajes en donde aparece la vara de Moisés y los milagros que sucedieron, que Dios hizo a través de Moisés con su vara, se sorprenderían cómo Dios pudo usar algo tan insignificante, algo tan común como la vara de un pastor, para hacer milagros extraordinarios. Así es que, amado, una vez más, deja de hablar de lo que te hace falta y mejor comienza a utilizar lo que sí tienes. Puede ser que tengas una fe pequeña, como ya lo dije, está bien, pero úsala, porque Dios puede mover una montaña con esa fe pequeña. Puede ser que tú te comparas y tú piensas que tienes un talento promedio, que tienes pocos recursos. Está bien, pero usa lo que tienes, porque Dios puede hacer algo extraordinario con lo que Él te ha puesto en ti y ha puesto en tus manos. Puede ser que tú te sientas débil, no te atrevas a actuar como un fracasado o con debilidad. Mejor levanta tu cabeza y di, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Eso es lo que dice Job. Diga, el débil, fuerte soy. Usa lo que tienes y ponlo en las manos de Dios. Yo te aseguro, amado, que Él puede multiplicar tu talento. Él puede multiplicar tus recursos. Él puede multiplicar tu creatividad. Él puede multiplicar tu liderazgo. Él puede multiplicar la sabiduría. Dios puede multiplicar tus dones. Amados, no es tiempo de estar viviendo bajo las sombras. Es tiempo de estar viviendo bajo los cielos abiertos de su favor. Este es nuestro tiempo. Tú estás ungido, estás capacitado. Dios te ha llamado, Dios te ha levantado y Dios ha puesto en ti. Tú ya tienes lo que se necesita para que tú puedas cumplir tu destino, para que tú puedas tener éxito en esta vida, para que tú cumplas tu propósito en Dios. Ya lo tienes. Úsalo. Honra a Dios con eso. Y como siempre les digo, ustedes hagan todo lo posible conforme a lo que Dios nos ha dado, y Dios se va a encargar de hacer lo sobrenatural, lo imposible. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro un momentito. Levántate y prepárate para entrar en acción. Dice el Señor, mira, hoy te he hecho fuerte. Diga conmigo, Dios me ha hecho fuerte. Como ciudad fortificada que no se puede conquistar. Como columna de hierro, pared de bronce. Pelearán contra ti, pero fracasarán, dice el Señor, porque yo estoy contigo y te protegeré. No digas, soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo
y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías dijo: yo no puedo hablar, yo no sé hablar. Y puede ser que hasta ese momento en su vida así haya sido. Pero dice la Biblia que Dios extendió su mano y tocó esa área en su vida, tocó su boca. Y el Señor le dijo: yo he puesto en ti mis palabras. Puede ser que tú te sientas débil, y esa es una área real en la que Dios necesita extender su mano para darte nuevas fuerzas. Vamos a inclinar nuestro rostro, y yo sé que hay personas en esta tarde que se han identificado con este mensaje, porque este es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido así, hemos pensado así, y hemos visto lo que no tenemos, y hemos puesto excusas para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos hemos justificado y hemos puesto pretextos. Dios te ha dado lo que tú necesitas, pero necesitas usarlo. Dios dice en su palabra que Él da mayor gracia a los que se humillan. Así como estamos con nuestro rostro inclinado, vamos a orar. Yo quiero orar, pero yo quiero pedirte que si tú has escuchado este mensaje, te has identificado con este mensaje, ahí en tu lugar simplemente, todos estamos con nuestro rostro inclinado, ahí en tu lugar simplemente levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Todo es tuyo, Señor. Todo me entrego a ti. Señor, voy a dejar de ver lo que no tengo para empezar a utilizar lo que sí tengo. Voy a dejar de quejarme por las cosas que creo que me hacen falta, y voy a empezar a agradecerte y a usar lo que tú sí me has dado. Yo quiero estar posicionado, Dios, bajo los cielos abiertos de tu favor, bajo los cielos abiertos de tu gracia. En este día estamos agradecidos porque tú ya nos has dado todo lo que necesitamos para poder tener éxito en esta vida, para poder ser bendecidos, para poder bendecir a otros, para que nuestra vida sea usada para tu gloria. Tú ya nos has dado lo que necesitamos, y eso que tú nos has dado, Señor, lo ponemos en tus manos y nos entregamos totalmente a ti, Señor, para que tú lo uses para tus propósitos. A nuestro parecer, a nuestros ojos, pudiera parecer poco, pudiera parecer que falta mucho, pero Señor, nosotros creemos que tú tienes poder para usar nuestras vidas y lo que nos has dado, lo que tú ya has puesto en nosotros, para cumplir nuestro propósito, Señor. Aún las cosas más sencillas, aún las cosas que parecen comunes, pueden convertirse en cosas extraordinarias cuando tú pones tu mano sobre ellas, como lo hiciste con Jeremías. Señor, yo te pido, extiende tu mano, Dios, sobre cada persona que hoy con humildad levanta sus manos a ti, Señor.
Extiende tu mano, Señor, y toca esa área en su vida, Señor. Que hoy podamos salir de aquí diciendo: yo soy fuerte, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Que podamos salir de aquí, Señor, con la seguridad de que tú has tocado nuestras vidas y que bajo tu unción, aún las cosas comunes, Señor, aún las cosas que parecen pequeñas, tú las utilizarás para cosas extraordinarias. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra en este día. Y ahora te pido, Señor, que sea tu gracia y tu bendición sobre nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Restaurando tu corazón, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos.